Gloria a Dios, que Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos en esta noche. Vamos a dar un tiempo para oír la palabra de nuestro Dios y sea nuestro Dios hablándonos también en esta noche. Amén, hermanos. Aleluya. Quiero decirles de todo corazón que cuando preparaba este mensaje, algo el Señor nos quiere hablar a muchos de nosotros en esta noche. Y creo que es correcto en esta noche abordar este punto. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Les pido por favor que abran la Biblia y vayamos al Evangelio de Lucas. Amén. Abra la Biblia por favor y vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 19. Amén. Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Saludamos también a nuestros hermanos que puedan ver esta transmisión. ¿Cuánto los saludan? Amén. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria al Señor. Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Vamos a leer esta porción de las Sagradas Escrituras y vamos a empezar en esta noche. Así es. Amén. ¿Cuántos vamos encontrando ahí la palabra? Aleluya. Lucas capítulo 19, versículo del 1 al 10. Vamos a leer la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Y dice así la palabra de Dios en esta noche para nuestras vidas. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El tema de esta noche es la importancia de la restitución. Amén, hermanos. La importancia de la restitución. Gloria al Señor. Vamos a orar y que sea Dios hablándonos. Padre, gracias te damos en esta noche. Hemos leído tu palabra, Señor, y queremos que tú nos hables, nos ministres, nos edifiques. Señor, en esta noche, esta palabra no se quede en nuestras mentes únicamente. Ayúdanos, Señor, a que nuestras vidas sean transformadas. Te pido, Señor, que en esta noche hables a tu pueblo, nos hables a todos, Señor. Y que en esta noche seas tú, Señor amado Dios, dándonos dirección, sabiduría, edificación o exhortación hacia nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, y ayúdame a mí a predicar esta palabra para que
seas tú glorificado, Señor. Ayúdame a hablar tu verdad, tu palabra, y hacerlo con convicción, Padre. Gracias te doy en el nombre de Jesús y encomiendo este mensaje y la predicación en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén y amén. Pueden sentarse. El tema de esta noche es la importancia de la restitución. Antes de empezar a tratar este asunto, yo quisiera saber cuántos se han arrepentido verdaderamente de sus pecados. ¿Cuántos podrían decir con convicción, yo me arrepentí verdaderamente de mis pecados y he entregado mi vida a Cristo? Hago esta pregunta porque hoy en día cuando hablamos acerca del arrepentimiento, a menudo olvidamos o no tratamos de tocar el tema de la restitución. Amén, hermanos. Y el motivo creo que puede ser un tanto que veamos a veces al arrepentimiento solamente en temas de palabras, pero no en obras. Amén, hermanos. Cuando una persona se arrepiente, por lo general expresa su arrepentimiento en palabras, ¿verdad? Se arrepiente y lo demuestra a través de sus palabras, pero no termina ahí, sino que el arrepentimiento también se manifiesta a través de la restitución. Les hago un ejemplo para poder ilustrar esto. Donde yo trabajo a menudo, tengo que dejar, cuando empezamos a hacer la limpieza para la hora del servicio, tenemos que barrer el suelo donde nosotros trabajamos, porque ahí van a estar todos los trabajadores, y tenemos que trapear el suelo. No sé a cuánto les ha tocado trapear, sobre todo suelos blancos, que usted cuando lo trapea, usted tiene que cuidar de que eso no se manche, ¿verdad? Y tiene que secarse para que esté todo ok. Bueno, en mi trabajo lo que hago yo es barrer, trapear hasta la hora de atención, que es una hora más o menos a la 1 o 1:30. El problema es que cuando se barre y se trapea, a menudo nunca falta una u otra persona que entra y deja sus huellas. Entra, ensucia el suelo y la persona, claro, no se da cuenta, ¿no? Pero de repente la persona voltea y mira lo que ha provocado, mira sus huellas de suciedad en el suelo blanco, en el suelo que hemos trapeado, y lo que alcanza a decir es, discúlpame. Y se van. ¿Cuántas veces hemos hecho nosotros casi lo mismo? De repente hemos hecho algo y nuestro arrepentimiento se quedó en solo la palabra discúlpame. Pero qué diferente es cuando hablamos de la restitución. Es muy sencillo decir discúlpame, pero la restitución va más allá de tus palabras, porque la restitución sería no solamente discúlpame, sino pásame el trapeador para yo también limpiar lo que he hecho. Amén, hermanos. Por eso cuando hablamos acerca de la restitución, estamos hablando de devolver aquello, en este caso, de lo que estaba sucio a su estado anterior. Cuando hablamos de la restitución en la Biblia, no estamos hablando de nada raro, de algo que no se escucha. En la Biblia encontramos que la restitución está constantemente. De hecho, la palabra restituir significa reparar un daño. ¿Qué significa restituir? Reparar un daño. Restituir significa devolver lo robado. ¿Qué significa restituir? Restituir también significa compensar una pérdida. Amén, hermanos.
Cuando hablamos de restituir, estamos hablando entonces de reparar un daño. Estamos hablando de devolver lo robado o incluso de compensar una pérdida. El problema es que en nuestra sociedad muchos no nos interesa restituir. Vivimos en la cultura de lo reemplazable, ¿verdad? Cuando a usted se le malogra algo, usted no se preocupa en restituir o arreglar o reparar eso. ¿Qué hace lo que la mayoría hace? Busca, ¿no?, un reemplazo para ello, ¿no? Es lo que comúnmente muchos hacemos, ¿no? Se nos malogra algo, ¿qué vamos a arreglarlo? ¿Qué vamos a repararlo? Hay que comprar otro y lo reemplazamos, ¿verdad? Se nos malogra un lapicero, no lo arreglamos, sencillamente lo reemplazamos por otro lapicero, no lo restituimos. Y sabe, eso pasa también en las parejas. Hay matrimonios que de repente no van bien, ¿y qué es lo que hacen? Pues hay que separarnos porque no nos comprendemos, no nos entendemos. Y piensan que reemplazando a la otra pareja van a tratar de mejorar su situación o su condición. El problema está en esto. Constantemente estamos reemplazando, pero nunca nos damos cuenta el valor de la restitución. ¿Se ha dado cuenta que muchos de nosotros no restituimos, sencillamente reemplazamos? Amén. Pero cuando abrimos la Biblia, entendemos que la restitución está ahí pendiente en cada punto que encontramos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, porque el arrepentimiento siempre iba acompañado de restitución. Amén, hermanos. Si me acompañan, por favor, al libro de Números en el Antiguo Testamento, escuche lo que dice la palabra del Señor. Libro de Números, capítulo 5. Alabado sea el Señor. Números, abra su Biblia en Números, capítulo 5, versículos del 5 al 10. Alabado sea el nombre del Señor. Libro de Números, capítulo 5, versículos del 5 al 10. Así es. Vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos, el libro de Números, capítulo 5, versículos del 5 al 10. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese cómo la Biblia nos habla aquí acerca de cómo se hablaba de la restitución en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos lo han encontrado ahí? Números capítulo 5, versículos del 5 al 10. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Además habló Jehová a Moisés diciendo, ¿qué dijo Dios? Di a los hijos de Israel, dile al pueblo, ¿qué cosa? El hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen. ¿Qué dice el 7? Aquella persona, ¿qué hará? Confesará el pecado que cometió. ¿Y qué más? Y compensará enteramente el daño. Y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Amén. Fíjese desde la ley cómo la restitución está hablando ahí Dios a su pueblo. Le dice, aquel que pecó contra su otro hermano, ¿qué va a hacer? Primero, confesará su pecado. Y segundo, ¿qué hará? Restituirá el daño que causó. Amén. Ahora, en el verso 8, ¿qué nos dice? Y si aquel hombre no tuviere pariente, el cual sea resarcido del daño, es decir, si hay una ocasión donde usted hizo un pecado contra su hermano y de repente ese hermano se va o algo le sucede o parte de este mundo y no tienes cómo restaurarle el daño que le has provocado con tu pecado, dice, se dará la indemnización del agravio a Jehová, entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones con el cual hará expiación por él. Toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote, suya será, y lo santificado de cualquiera será suyo. Asimismo, lo que cualquiera diera al sacerdote, suyo será. ¿Qué entendemos aquí cuando leemos este texto?
que dentro del Antiguo Testamento, si alguien hacía algo contra su hermano, pecaba contra su hermano, primero se confesaba el pecado y luego se compensaba el daño que se ocasionó. Amén. Una reparación, una restitución. Amén. Pero hay ocasiones, dice la Biblia, en las cuales había oportunidades a veces donde no había oportunidad a darse esa restitución. ¿Y qué se hacía? La persona no es que quedaba ahí, sino que ofrecía esa indemnización que iba para la persona afectada, iba directo a Jehová, a Dios. Entonces, ¿qué vemos aquí? El pasaje bíblico trata de hacernos ver cómo la restitución está sumamente ligado al tema del arrepentimiento. Amén, hermanos. A su nombre sea la gloria de Dios. Amén. Vamos a ver ahí. Amén. Amén. Siempre vemos nosotros cómo el arrepentimiento iba acompañado de la restitución. Pero en el pasaje que vamos a tratar hoy, que es el pasaje de Lucas 19, vamos a darnos cuenta cómo la restitución es de suma importancia para todo cristiano o cristiana. Amén, hermanos. Volvamos por favor nuevamente a Lucas capítulo 19. Gloria al Señor. Hemos estado como un poco para introducción al tema, ¿no? Gloria al Señor, para que entendamos cómo la restitución está presente en la Biblia. Alabado sea el nombre de Cristo. Lucas capítulo 19, dice la palabra de Dios. Habiendo entrado, amén, Jesús, ¿en dónde entró Jesús? Entró en Jericó. Jericó era una ciudad sumamente rica, era una ciudad de negocios, era una ciudad próspera. Amén, hermanos. ¿Qué dice luego? Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado, ¿cómo se llamaba este hombre? Zaqueo, ¿no? ¿Qué cosa era Zaqueo, hermanos? Jefe de los publicanos. Esto de introducción nos habla un poco acerca de cómo era Zaqueo, a qué se dedicaba Zaqueo, pero nos dice algo más, amén. ¿Y qué era Zaqueo? Jefe de los publicanos. ¿Y qué más? Y era rico. Zaqueo era un jefe de los publicanos. ¿Qué es un publicano, hermano? Un publicano era un recaudador de impuestos. Alguien que cobraba los impuestos, amén, en este caso para Roma, ¿no? Para los romanos, estas personas trabajaban para ellos recaudando impuestos del pueblo. Ahora, ¿cuál era el tema aquí con Zaqueo? Zaqueo nos dice que no era sencillamente un publicano. ¿Qué era Zaqueo? Era el jefe de los publicanos. De esos publicanos que trabajaban en Jericó, Zaqueo era el jefe de todos ellos, el mandamás. Amén, hermanos. Y Zaqueo nos dice la Biblia que era un hombre rico, un hombre que tenía muchos bienes, mucho dinero. Era un hombre rico. Amén, hermanos. Pero este hombre rico, dice la Biblia, que trataba de encontrarse con Jesús. Fíjese cómo la gente, a pesar de tener a veces una gran riqueza, tener un gran nombre, un gran título, a pesar de todo eso, nace una necesidad de poder buscar o encontrarse con Jesús. Y este hombre Zaqueo, cuando se enteró que Jesús estaba en Jericó, él dijo, no puedo perderme esa oportunidad de conocer a Jesús, ese hombre tan famoso que he escuchado, ese hombre que enseña la palabra de Dios con autoridad, ese hombre que sana a los enfermos, ese hombre que reprende a los demonios. Quiero conocer a ese hombre Jesús. Y mire cómo era el interés de Zaqueo de ver a Jesús. Verso 3. Procuraba ver quién era Jesús. Pero, ¿qué pasaba? Pero no podía a causa de la multitud. O sea, había mucha gente y Zaqueo no podía, ¿no?,
no podía ver a Jesús porque la gente le tapaba. Ahora, ¿qué más nos dice? Zaqueo era pequeño de estatura, para rematar, ¿no? Rico, pero bajito, ¿no? No podía, estaba ahí asomándose Zaqueo y no podía ver. Alabado sea el Señor. Y Zaqueo decía, la gente no me deja ver. Ahora, el problema era que, ¿cómo abrirse paso entre la gente? Usted sabe que Zaqueo, al ser un publicano, era un hombre odiado por sus propios compatriotas. Si él se metía entre la gente, es muy probable que en medio de eso que se está abriendo paso, por ahí no le cae un puñete, una patada. ¿Y quién sabría quién le pegó? ¿No? Entonces Zaqueo dice, no, tengo que encontrar una manera de ver a Jesús. No puede ser, no puedo perderme esta oportunidad. Verso 4, ¿qué es lo que dice? Y corriendo delante. Mira, ¿cómo Zaqueo fue? ¿Cómo fue Zaqueo? Corriendo. Amén, hermanos. ¿Cómo vamos nosotros a la iglesia? Vamos corriendo, vamos a veces, ¿no? Sin ganas. Vamos por ahí. No, hoy día hay lluvia, no. Mañana ya, otro día vamos a la iglesia, ¿no? Pero Zaqueo, ¿cómo fue? Zaqueo fue corriendo, alabado sea el Señor. Y dice que se subió a un árbol. Amén. Se subió a un árbol, en este caso el sicómoro, para verle. Mira, Zaqueo hizo de todo. Zaqueo dijo, no puedo ver a Jesús, me subo al árbol. Alabado sea el Señor. Amén, hermanos. Zaqueo se sube al árbol y en el árbol Zaqueo está ahí esperando ver a Jesús porque dice, Jesús iba a pasar por allí. Amén, hermanos. Cuando Jesús llega a aquel lugar, Jesús lo queda mirando a Zaqueo. Dice, ¿qué hace este hombre pequeñito trepado entre el árbol? Es raro, ¿no? Y de repente Jesús lo mira a Zaqueo y le dice, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Zaqueo quería o no quería encontrarse con Jesús? ¿Y qué hizo Zaqueo para buscar ese encuentro con Jesús? Zaqueo dijo, no, yo tengo que ver a Jesús, así que no importa si no puedo ir, pues me subo al árbol y ahí lo veo a Jesús, que pasa y que sea lo que Dios quiera. Hay mucha gente que cuando quiere encontrarse con Jesús hace de todo, hermano. Amén. Quiero encontrarme con Jesús, la gente dice, no puede ser, hay lluvia, no importa, me voy a la iglesia, hay algo de acá, está por aquí, gloria al Señor, lluvia, aguacero, no importa, me voy a escuchar la palabra de Dios. A su nombre sea la gloria del Señor, hermano, amén. Zaqueo se fue a buscar a Jesús, a encontrarse con Jesús, y ahora Jesús le dice, Zaqueo, baja del árbol, Zaqueo, baja del árbol, desciende porque hoy voy a ir a tu casa. Uy, imagínese usted cómo se habrá sentido Zaqueo. Zaqueo bajando del árbol habrá estado saltando en un pie. Habrá estado contento el hombre. Él quería solamente ver a Jesús. Pero ahora Jesús le dice, voy a ir a tu casa. Amén, hermanos. Zaqueo dice, uy, ahora el Señor viene a mi casa, ¿no? ¿Y cómo dice que descendió? Verso 6. Entonces él descendió aprisa, apresurado, emocionado, gozoso. ¿Y cómo le recibió en su casa? Le recibió gozoso. Este hombre estaba alegre, estaba contento. ¿Cómo estamos nosotros en la casa de Dios? Amén. Aleluya. Zaqueo estaba con gozo. Amén. ¿Cómo estaba Zaqueo? Estaba con gozo. Pero ¿sabe? Nunca falta aquel que cuando todo está saliendo bien, como se dice, los bomberos, nunca faltan los bomberos. Verso 7, ¿qué pasó? Al ver esto, todos, ¿qué hacían? Murmuraban diciendo, ¿qué decían de Zaqueo? Le decían a Jesús, que este Jesús, ¿cómo va a entrar a posar con un hombre pecador? Mira, la gente sabía quién era Zaqueo, ¿eh? La gente le decía, ¿cómo Jesús, que es el Señor, que Jesús, que es el Mesías, cómo va a entrar a la casa todavía del jefe de los publicanos, el mandamás? Ahora, algo sucede aquí con Zaqueo y es importante leer esta parte, porque la Biblia nos dice la reputación que tenían los publicanos. Hermano, los publicanos eran
personas súper odiadas, principalmente porque estos publicanos, al cobrar impuestos, muchas veces se aprovechaban de su trabajo. Es decir, muchas veces cobraban un extra a su propia gente y se aprovechaban porque ellos decían, no importa, le voy a cobrar lo que es justo, pero también una cifra más, un extra, una coima, como dirían, ¿no? No, Mateo. Amén. Mire cómo Juan Bautista hablaba de los publicanos. Lucas capítulo 3, versículo 12 al 13. Ahí nada más está en Lucas, hermanos. Amén. Cuando Juan Bautista predicaba, escucha lo que le decía a los publicanos. Lucas capítulo 3, versículo del 12 al 13. Cuando Juan Bautista estaba predicando, amén, de repente unos publicanos se le acercaron y le preguntaron a Juan Bautista lo siguiente. Dice ahí en Lucas capítulo 3, versículo 12 y 13, ¿qué dice la palabra de Dios? Vinieron también, ¿quiénes vinieron? Unos publicanos para hacer, ¿qué cosa? Para hacer, mira, se estaban queriendo bautizar los publicanos. Y le dijeron, ¿qué le dijeron a Juan Bautista? Maestro, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué dice Juan Bautista? Él les dijo, ¿qué cosa? No exijas más de lo que os está ordenado. ¿Se da cuenta? ¿Qué le dijo Juan Bautista? No exijas más de lo que está ordenado. Porque Juan Bautista sabía también cuál era la maña de los publicanos. Cuál era la reputación de los publicanos. Los publicanos siempre se caracterizaban por eso, por exigir más de lo que estaba establecido. Por eso que la gente los odiaba, los veía como traicioneros a su nación. Y el jefe de ellos era Zaqueo. Amén, hermanos. Ahora, ¿se extraña que este hombre era rico? La Biblia nos dice que Zaqueo, al ser el jefe, no solo era el jefe de los publicanos, sino que Zaqueo era un hombre rico. Era un hombre rico, pero vamos a ver de qué procedencia tenía la riqueza que tenía Zaqueo. Es muy fácil decir, tengo riqueza, pero ¿de dónde vino esa riqueza? ¿Cuál es la raíz de esa riqueza? Hoy mucha gente puede decir, mira, pastor, tengo mi casa de 4 pisos, 5 pisos, 4 estacionamientos. Y uno le pregunta, ¿y cómo conseguiste esa casa? ¿Por medios legales? ¿O como Zaqueo? Amén. Fíjese que Zaqueo se emocionó porque Jesús estaba yendo a su casa y Zaqueo recibe a Jesús en su casa. Y cuando Zaqueo está compartiendo con Jesús, Zaqueo hace una declaración. Zaqueo hace una declaración súper importante. Dice Lucas 19:8, Zaqueo dice que estaba puesto en pie, o sea, se paró de repente y dijo Zaqueo al Señor, le dijo a Cristo, ¿qué dijo Zaqueo? He aquí, Señor, ¿qué dijo? La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Por qué Zaqueo dice esto? ¿Por qué Zaqueo dice, doy mis bienes a los pobres? Zaqueo no estaba siendo una persona sencillamente que está donando a los pobres. No está diciendo eso. ¿Por qué les digo esto? Porque Zaqueo dice, si a alguien le he defraudado, esa palabra defraudar en el griego, ¿sabes qué significa? Extorsionar. ¿Sabe lo que usted es la extorsión, verdad? Si a alguien le he extorsionado, si a alguien le he quitado algún bien por medio de la extorsión, se lo voy a devolver cuadruplicado. ¿Sabes qué más significa esa palabra defraudar en el griego? Obtener dinero mediante acusaciones falsas. ¿Sabe qué más significa? Quitar bienes mediante el abuso o la intimidación. O sea que la riqueza de Zaqueo, la acumulación de riqueza y los bienes que tenía Zaqueo,
pues los había tenido por medios cuestionables. Amén, hermanos. Y como dice una persona puede aparentemente creer que no tiene consecuencias, y la pregunta es, ¿y cómo está tu conciencia? ¿Qué te dice tu conciencia? ¿No te acusa tu conciencia? Amén. Zaqueo dice que él había acumulado su riqueza, él era un hombre rico, sí, pero ¿cómo había sido o cómo había llegado él a ser rico? La riqueza de Zaqueo había sido producto de obtener dinero, a veces con acusaciones falsas, abuso, intimidación, hasta la extorsión. Amén, hermano. Ahora, ¿qué pasa cuando Jesús llega a la casa de este hombre? Este hombre, cuando llega Jesús a su hogar, Zaqueo dice que va a devolver. Amén. Zaqueo dice, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. La mitad de sus bienes. ¿A quiénes le iba a dar? A los pobres. ¿Por qué? Porque la conciencia, la presencia de Jesús él era consciente de lo que había hecho. Amén, hermanos. ¿Cuántos de nosotros somos conscientes de lo que hemos hecho? Zaqueo era consciente de que la riqueza que tenía no era una riqueza legal, ¿no? Y Zaqueo dice, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y luego dice Zaqueo algo más. Y si en algo he defraudado a alguno, ¿qué dice? Se lo devuelvo cuadruplicado. Aquí vemos nosotros cómo Zaqueo nos enseña sobre la restitución y su importancia. Ya vimos que restituir es ¿qué cosa? Devolverlo, en este caso es devolver lo robado, en el caso de Zaqueo. Amén. ¿Qué más era? Amén. Era reparar un daño. ¿Qué estaba haciendo Zaqueo cuando se arrepintió? En su declaración, ¿qué decía Zaqueo? Voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Reparar un daño. Compensar una pérdida. Devolver lo que había robado. Amén. Ahora, hay algo muy importante aquí. ¿Qué aprendemos de la restitución en la vida de Zaqueo y qué implicaciones tiene eso en nuestra vida? Porque nosotros podríamos decir, pastor, pero ese es Zaqueo. Sí, pero ¿cómo eso nos afecta a nosotros hoy? Acuérdese, la palabra de Dios dice que es espada de dos filos. Amén, hermano. Y es una palabra que nos confronta a nosotros en este tiempo. ¿Y qué podemos decir en primer lugar? Si la restitución es restaurar o la restitución es devolver lo que se ha robado o la restitución viene a ser, alabado sea el nombre del Señor, amén, reparar un daño o compensar una pérdida, como primer punto debemos decir que la restitución nace de un verdadero arrepentimiento. ¿De dónde nace la restitución? De un verdadero arrepentimiento. Notemos que Zaqueo no solo dijo, gracias Jesús por perdonarme de mis pecados, sino que las palabras de Zaqueo nos muestran que en primer lugar Zaqueo hizo una declaración pública. Él se paró y en medio de sus invitados dijo, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y si a alguien le he defraudado, como diciendo, si a alguien le he defraudado de aquí, o si no está aquí, lo voy a buscar y le voy a devolver cuadruplicado. Yo le hago una pregunta. La gente que hoy en día se arrepiente, ¿se preocupa en restituir el daño que han hecho? ¿Se da cuenta cómo a veces nuestro arrepentimiento a veces se queda en palabras? Muchas veces debemos aprender que el arrepentimiento genuino es aquel que también está dispuesto a restituir lo que ha generado. Es como decía, ¿cómo podemos nosotros aprender esto de Zaqueo? Que la restitución nace de un verdadero arrepentimiento.
Fíjese que a Zaqueo nadie le obligó. Nadie le dijo, Zaqueo, tu riqueza es ilícita y tú tienes que darle. No, nadie le dijo. Él lo hizo por propia voluntad. Muchas veces cuando usted se arrepiente de sus pecados, se ha entregado a Cristo, algo va a suceder en su vida. Y eso es lo que parte del arrepentimiento genuino, que busca la restitución de lo que se ha hecho. Porque muchas veces en el mundo hemos hecho mucho daño. ¿O no? Hemos herido gente, personas. Quizás hemos tenido una vida totalmente desordenada, perdida. Pero cuando venimos a Cristo y nos entregamos, a veces hay gente que dice, yo no le creo que se ha entregado. Yo no creo que esa persona realmente ha cambiado. ¿Sabes por qué muchas veces dicen eso? Porque la persona que ha cambiado no muestra señales de querer restituir lo que ha dañado. Usted, hermano, esposo, si en el mundo usted no valoraba a su esposa, usted no la valoraba, la hacía llorar, y usted dice que se arrepintió y que entregó su vida a Cristo, su arrepentimiento debe manifestarse en restituir el daño que le causó a esa mujer. ¿Cómo? Dándole amor. Hoy muchos se arrepienten de labios, pero no tienen interés en restaurar lo que dañaron o hicieron. Amén, hermano. Cuando uno se arrepiente, debe considerar la restitución en su vida. Ahora hay un caso aquí. Pastor, pero ¿cómo puedo restituir todo el daño que he causado? Y un pastor lo decía de esta forma: hermanos, pedir perdón es como esto. Imagínese una tabla que usted le clava un clavo con un martillo y lo chanca y lo chanca y lo chanca y lo chanca, y el clavo ya está metido totalmente hasta el fondo. Y usted saca ese clavo y le dice a la madera, perdóname. Usted le dice a la madera, perdóname, pero ese hueco que está en la madera, que causó el clavo, ese hueco va a quedar ahí. Porque las consecuencias de nuestro pecado permanecen. Dios nos perdona. Amén, y por eso. Pero Dios no quita las consecuencias de nuestros pecados. Algunos pueden decir, pastor, ¿y por qué después de que me entregué siguen los problemas? Porque Dios te perdonó, pero las consecuencias de tu pecado son producto de tu desobediencia. Cuando Zaqueo se arrepiente, Zaqueo lo primero que piensa es en restaurar lo que dañó. Amén, hermanos. Y fíjese, esto es algo que incluso el apóstol Pablo lo dice. Quiero que me acompañen a Efesios 4:28. Busque por favor en su Biblia. Efesios 4:28. ¿Qué dice la Biblia? Amén. Efesios 4:28. El verdadero arrepentimiento, amén. El verdadero arrepentimiento trae la restitución. Efesios 4:28. Efesios 4:28. ¿Qué dice la Biblia? Efesios 4:28. Mire qué dice. Pablo dice, el que hurtaba. ¿Qué es hurtar? El que robaba, dice Pablo. ¿Qué luego dice? ¿Qué dice? El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Amén, hermano. Si antes en el mundo eras ladrón, causabas miles de desgracias, alabado sea el nombre del Señor. Ahora que estás en Cristo, ocúpate en trabajar con tus manos en hacer lo recto. Amén, hermanos.
Pastor, ¿y cómo restituyo? ¿Cuánta gente ha hecho daño? ¿Cómo voy a saber? ¿Qué dice la Biblia? Comparte con el que padece necesidad. Restituye. Porque cuando uno se arrepiente, hermanos, cuando uno se arrepiente de corazón, eso se manifiesta en el cambio de una persona. Cuando yo no conocía a Cristo, yo no respetaba a mi padre. Cuando yo no conocía a Cristo, yo con mi padre éramos como perro y gato. Pero cuando conocí al Señor, o mejor dicho, cuando Cristo me rescató, ¿sabes cuándo se manifestó la restitución? Donde yo mismo me puse a pensar, ¿cuántas veces le he hecho, cuántas veces lo he herido a mi padre emocionalmente? Una cosa es que alguien te diga, que te diga cosas, una cosa es muy distinta que tu propio hijo te lo diga. ¿Cuál duele más? Usted puede decir, no importa, pastor. No. Cuando tu propio hijo te lo dice, duele más. Pero eso no nos damos cuenta cuando estamos en el mundo, ¿o sí? No nos interesa. Pero cuando venimos a Cristo y el Señor mora aquí en tu corazón, ahí nace ese interés de restituir. Como dice, entras en sí y dices, ¿cuánto daño le he hecho a mi padre? Y busco restituir. ¿Cómo? Siendo un buen hijo, tratándolo mejor, ya no causándole más dolor. A su nombre sea la gloria. Por eso el que se arrepiente de verdad está enfocado en restituir. Por eso usted ve que mucha gente se arrepiente, pero nunca se preocupa en restituir nada. Sencillamente dicen, sí, me equivoqué, pues me equivoqué. Eso no es de alguien que se ha arrepentido. ¿Cómo vas a sentir tú que has pecado contra Dios si no buscas cómo restituir? Amén, hermanos. Zaqueo, cuando se arrepintió, él dijo, Señor, públicamente lo dijo, sin vergüenza, con autoridad dijo, Señor, yo reconozco que mi riqueza, la plata que tengo, lo que he acumulado en años, ha sido a costa del mal negocio. Porque a través de esto, de este dinero, hay mucha gente que ha causado problemas. Y Señor, yo delante de ti voy a dar, te prometo, Señor, que voy a dar mis bienes a los pobres. Y no contento con eso, Zaqueo dice, si a alguien le he defraudado, si a alguien le he hecho mal personalmente, voy a buscar a esa persona y le voy a devolver 4 veces lo que le defraudé. Por eso usted va a darse cuenta que cuando uno se arrepiente, uno empieza a tener ese anhelo de restituir lo que dañó. Por eso al inicio le pregunté, ¿usted se ha arrepentido? Segundo punto, la restitución se enfoca en restaurar lo que hemos dañado. Amén, hermanos. La restitución se enfoca en restaurar lo que hemos dañado. Zaqueo dijo, si he defraudado a alguno. Cuando escuchamos esas palabras de Zaqueo, a alguno, deja en claro que su intención es la restauración o buscar la restauración de esa persona que se defraudó. Amén, hermanos. El arrepentimiento no se reduce únicamente a sentir el daño, sino a hacer algo por enmendarlo. La restitución, hay ocasiones donde uno puede decir, pastor, pero ya no puedo restituir porque esa persona ya no existe, ya partió. ¿Qué hago? Hay ocasiones donde Dios nos va a poder dar la oportunidad de restituir. Quizá usted diga, pastor, yo he hecho mucho daño, en el mundo hice muchos destrozos, no sabía, pero ahora por la palabra me doy cuenta. Y Dios pone en mi corazón ese sentir. ¿Cuántas veces Dios no ha puesto en tu corazón ese sentir?
Quizás cuando ya estás en Cristo, de perdonar a la persona con la cual estuviste enojado por mucho tiempo. Y uno dice, ¿por qué ahora que estoy en Cristo me nace en mi corazón hacer esto? ¿Por qué? Porque Dios te está llevando a restituir. Amén, hermanos. Zaqueo no se detuvo en sentirse mal por lo que había provocado, sino que él dijo públicamente que restauraría a quien él había dañado. Yo escuché en una ocasión un pastor que predicaba acerca de la restitución. Y había una hermana en la iglesia que la hermana, cuando escuchó esa palabra, Dios tocó su corazón profundamente. Y de repente la hermana se acerca al pastor y le dice, pastor, ¿cómo puedo yo restituir en mi caso? Y el pastor le dice, ¿y qué es lo que quieres tú restituir? Y la hermana le dice, lo que pasa, pastor, es que en el mundo yo me metí a una relación y destruí un hogar, destruí una familia. Prácticamente hice llorar a los hijos de un matrimonio. Por mi culpa, ese matrimonio se separó. En el mundo yo dividí una familia. Y ahora en Cristo siento en mi corazón el pesar de haber hecho llorar a los hijos de ese hogar, porque ellos no lo merecían. ¿Y qué puedo hacer, pastor? Porque siento que el Espíritu Santo me da convicción, pero ¿cómo puedo restituir? Y el pastor le dice, bueno, ora al Señor y Dios te dará la oportunidad. Y sucede que un día la hermana no podía quitarse esto de su corazón. No podía. Porque la palabra estaba obrando en ella. Y un día le dice, pastor, quiero que usted me acompañe. Voy a ir a la casa de la mujer. Y le voy a pedir que me perdone por haber actuado así y haberle causado dolor a su familia. Y no me importa, pastor, si en ese momento quiera agredirme o pegarme, no importa. Yo quiero restituirle de alguna forma, pedirle perdón. Y el pastor le dice, ¿estás segura, hija? Sí. Y va. Y se fue a la casa, porque conocía. Y le explicó a la mujer, en el mundo así, pero ahora en Cristo no puedo sacar esto de mi corazón. Te pido perdón si he hecho todo esto delante de ti. Y la mujer también empezaba a llorar. No la agredió. La perdonó. Y ella pudo liberarse de aquello que estaba cargando en su corazón. No fue fácil. Pero muchas veces debemos enfocarnos en restaurar lo que hemos dañado. Con nuestras decisiones, ¿cuánto daño no hemos hecho? Y a veces ellos saben que somos cristianos o que vamos a la iglesia. Pero ¿cómo van a ellos creer que tu arrepentimiento es genuino? Quizás tú en el mundo te hiciste enemistar contra alguien. Ahora que estás en Cristo, ¿por qué no restituyes eso? ¿Cómo, pastor? Perdona. Para usted es simple hablar. No, hermano. Perdonar duele. No vas a poder volver el tiempo atrás. No vas a poder devolver quizás del todo. Pero empieza por restituir.
lo que has dañado. Eso te dice el Señor en esta noche. A su nombre. A su nombre. Dele fuerte aplauso al Señor. Amén. La restitución se enfoca en restaurar lo que hemos dañado. Es verdad que como Zaqueo, cuando él se arrepiente, él busca restaurar lo que había hecho. Y la forma en la que él busca hacerlo es restaurar a esas personas a las cuales él dañó. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque tenía paz. Porque había recibido a Cristo. Tercer punto. La restitución no se limita, se multiplica. Zaqueo dijo: doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si a alguien le he defraudado, Zaqueo dijo, se lo voy a cuadruplicar. Hay algo que pasa en la restitución, y es que la restitución no se trata solamente de devolver, amén, lo que te hicieron daño en la misma cantidad, si es posible. La medida de nuestra restitución nunca se trata de devolver o restaurar únicamente lo que daríamos, sino que la gracia de Dios en nosotros produce mucho más que eso. Amén, hermanos. Zaqueo no se contentó con devolver lo que había robado, sino que ahora su restitución se multiplicó. ¿Por qué? Porque había sido salvo. Porque ahora el gozo que había en su corazón, la paz que había inundado su alma, la paz de Cristo, el gozo de Cristo, no solamente le decía a Zaqueo, solamente haz esto, sino que su gozo en él era tan grande, tan profundo, que Zaqueo no se contentaba solo con restituir a algunos. La salvación de nuestras almas produce en nosotros un anhelo por hacer la voluntad de Dios y de agradarle en todo a Él. Y vemos que nuestra restitución no se limita, se multiplica. Por eso cuando uno ha experimentado el arrepentimiento en su vida, la salvación de su alma, usted va a tener gozo, va a tener paz. Y esa paz y ese gozo que provienen de Cristo es lo que usted lo va a llevar a restituir mucho más allá de lo que comúnmente usted podría dar por sus propias fuerzas. Si nos ponemos a pensar a nosotros, ¿cómo? Algunos dicen, ¿cómo yo puedo perdonar a la otra persona si no se lo merece? Y la pregunta es, ¿Cristo te perdonó a ti? ¿Lo merecías? No merecemos el perdón de Dios. Dios hubiera dicho, ¿saben qué? Los seres humanos están condenados por pecadores y rebeldes. ¿Qué necesidad había de que Jesús, el Santísimo Hijo de Dios, viniera a este mundo y muriera como un vil ladrón en la cruz? Porque no nos merecíamos, pero Dios nos perdonó sin nosotros merecerlo. Y la Biblia nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a este mundo que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando usted entiende que Dios lo ha perdonado de sus pecados sin que usted se merezca nada. Dios no te miró por las buenas cosas que hacías. No, hermano. Dios vio lo vil y perdido que estábamos todos nosotros, pero Dios decidió salvarnos por su gracia. Y ahora que estamos en Cristo, y ahora que hemos recibido el perdón de nuestros pecados, ahora que hemos recibido la salvación de nuestras almas, dígame usted, ¿acaso tu restitución se limita o se multiplica? Se multiplica.
Por eso es que usted va a ver, algunos dicen, ¿por qué ese drogadicto que estaba perdido en el mundo, ahora que vino a Cristo, se ha dedicado toda su vida al Señor? ¿Por qué ese cambio? Porque su restitución, su agradecimiento a Dios no se limitó únicamente en buscar el perdón de sus pecados, sino que su restitución, el haber vivido toda una vida para Él mismo, ahora Él busca que su vida sea útil para Dios. Usted se pregunta, pastor, el perdón de mis pecados que yo he recibido no es solamente o no se limita únicamente a temer al infierno, sino que ahora tú que has recibido el perdón de tus pecados, tú que has conocido a Cristo, tú que tus ojos han sido expuestos y han sido abiertos ante la belleza del Evangelio, ahora es que tú debes mirar a los demás hombres, así como Cristo te miró a ti una vez. Así de vil y perdido que estabas, así también debemos mirar a los demás hombres. Por eso cuando, y esto lo decía, lo digo a modo de anécdota, ¿no? Uno de mis familiares, él de pequeño dice que cuando tenía hambre, agarraba de las ofrendas de la iglesia y se iba a la bodega y se compraba un caramelo. Y eso lo hizo casi gran parte de su infancia. Y él no decía a su papá, pero él hacía eso. Cuando él fue expuesto al Evangelio, él dijo, ahora, ¿cómo le voy a devolver a Dios? Hasta que un día Dios permitió que él pueda restituir lo que había hecho. ¿Cómo? Dios le muestra en un sueño que se está levantando una obra. Y Dios pone en su corazón, dona para esa obra que se está construyendo. Y el gozoso se acerca y me dice, Leo, me viene a la mente esto que hice de pequeño. No es coincidencia, pues. Cuando uno ha sido salvado por Cristo, tu restitución no se limita, se multiplica. De ahí viene la paz, el amor, el gozo de poder hacer lo que para Dios es agradable. Fíjese cómo Pablo expresaba esto en su vida. Quiero que por favor me acompañe a Romanos y ahí vamos a terminar nuestro sermón. Romanos capítulo 1, verso 14. Amén. Romanos capítulo 1, verso 14 y 15. Por favor, busque, hermanos, en su Biblia. Amén. Gloria al Señor. Romanos capítulo 1, versículo 14 y 15. Amén. Romanos 1, versículo 14 y 15. Romanos, amén, capítulo 1, versículo 14 y 15. La restauración no se limita, sino que se multiplica. Pablo decía, antes de terminar esto, ¿cómo era Pablo antes de conocer a Cristo? Era un perseguidor de la iglesia, ¿no? Era un hombre despiadado, un hombre totalmente ensañado en contra de los cristianos. Pero ahora cuando Pablo tiene ese encuentro con Cristo en Damasco, ahora Pablo había sido transformado y Pablo mire cómo se expresa en el versículo 14 y 15. Pablo dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. ¿Qué cosa dice? Soy deudor. Así que en cuanto a mí, dice el 15, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Cuando Pablo se convirtió, ahora él se veía como deudor. ¿Deudor a quién? Deudor a Dios. Porque él decía, antes yo estaba ensañado en perseguir a los cristianos, pero desde que tuvo ese encuentro con Cristo en Damasco, esa experiencia a Pablo lo transformó totalmente
Y ahora Pablo dice, no puede ser. Ahora yo tengo que compartir esta noticia a los griegos, a los sabios y a los no griegos, a los no sabios. O sea, Pablo dice, tanto es mi agradecimiento al Señor que me considero un deudor a Dios. Y estoy dispuesto a predicarle al que tiene conocimiento y al que no tiene conocimiento. Porque la restitución no se limita, se multiplica. Amén, hermanos. Ahora te hago una pregunta en esta noche. ¿Estás interesado en restituir? Fíjese que una forma de evidenciar nuestro arrepentimiento es por medio a veces de la restitución. Y eso requiere que confiemos en Dios y confiemos en su palabra. Amén, hermanos. Póngase de pie, por favor. Alabado sea Cristo.